Buenos días, estudiantes de décimo comercio. Espero que hayan tenido una excelente semana llena de muchas bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial. Bien, estamos en nuestra quinta semana de clases y en el quinto tema. El tema que hoy vamos a abordar es progresión temática e idea principal. Pongámonos a pensar nosotros qué es una progresión. Vamos a partir de qué es una progresión. Si usted lo busca en un diccionario o usted busca la definición, usted va a encontrar acción de avanzar. Ajá, exacto. Es avanzar. Son sucesos de cosas o de casos que no son interrumpidos. La misma palabra lo dice, progresión, que va avanzando, que no se ve interrumpido. Ahora, vamos a ver qué es una progresión temática. Ya sabemos que progresión, ¿verdad? Es algo que no se ve interrumpido, que eso va avanzando. Cuando nosotros hablamos de progresión temática, nosotros estamos hablando de procedimientos, de desarrollo, de información. Si yo uno todo eso, procedimiento por el cual se desarrolla una información, es el procedimiento. Esto lleva un procedimiento, un mecanismo, y este procedimiento y este mecanismo va a ir desarrollando una información. Entonces, unamos todo eso que acabo de decir y saquemos una definición. Mecanismo mediante el cual va avanzando en la presentación de ideas. Progresión temática. Ahora la profesora me dice que ideas. Claro, cuando nosotros tenemos un tema o tenemos una información, nosotros tenemos ideas, ¿verdad? Nosotros vamos allí, esas ideas las vamos a transformar, a formar en oraciones y esas oraciones van a formar párrafos. Entonces, cuando a nosotros se nos dice progresión temática, vamos a ver nuevamente, procedimiento por el cual se desarrolla una información a lo largo de un texto, de un escrito, de algo que yo escribí, de algo que yo quiero expresar. ¿Qué supone esto? La evolución de la idea tratada. ¿Cómo así la evolución? ¿Qué es evolución? Es evolucionar, es seguir, no quedarse. Hablaba yo hace un momento de ideas. Bueno, va evolucionando esas ideas. Esas ideas van transformándose, van dando, van tomando una forma para que esa idea tratada a lo largo del mismo texto tenga sentido, tenga coherencia, ¿ya? Entonces, la evolución del tema presenta diferentes estructuras o progresiones, pero estas estructuras o progresiones son temáticas de tema, avances de tema, es progresión temática. Para ello, ¿verdad? Tenemos que estudiar algunos tipos de progresión. Entonces, quedemos claros en qué es una progresión temática. ¿Qué es una progresión temática? Es el procedimiento por el cual se desarrolla una información a lo largo de un texto. Esto va a avanzar, esto no se va a ver interrumpida. Al contrario, cuando hablamos de progresión temática, ¿qué estamos haciendo? Estamos generando, estamos poniendo la mente a pensar, a generar, a formar de esas ideas oraciones, de esas oraciones el párrafo, pero que todo tiene que ver con el mismo tema. Entonces, vamos a estudiar, ya que sabemos, ya que estamos claritos
que es progresión temática, que dos conceptos que tienen que estar presentes aquí, que no se pueden escapar y que ustedes lo tienen que dominar. Muy bien. Ya dijimos que son, ¿verdad? Son avances. A base de cosas que no se interrumpen. Hablamos también de evolución, de procedimiento, de ideas. Ahora vamos a ver qué hay dentro de la progresión temática. Hay dos aspectos o dos conceptos o dos palabras, como usted lo quiera llamar, importantes dentro de la progresión temática. ¿Cuál es? El tema y el rey. A ver, cuando nosotros hablamos de tema, vamos a pensar que el tema, ¿verdad? Es una información conocida, pero una información conocida que se nos da con poca información. Ella tiene menos carga comunicativa, no explica mucho, solo da una idea, un pantallazo de lo que estamos pensando, estamos hablando, estamos explicando. Entonces, el tema es la idea principal. Entonces, cuando nosotros hablamos de tema, cuando nosotros decimos el tema en un escrito, en un texto, no tenemos mucha información, tenemos la idea. De ese tema nosotros vamos a extraer otro y es lo que se llama rema. Es la información nueva, la información que se va generando, lo que se va desarrollando a través del tema, lo que va generando, lo que yo voy pensando, pero de manera coherente, de manera que vaya evolucionando. Recuerden que cuando hablábamos de progresión temática, hablábamos de que eran procedimientos, que eran mecanismos de información que iba evolucionando. Y eso, la información nueva que se aporta, es todo eso que se va aportando, ese es el rema, a lo largo del desarrollo de la misma información. Entonces, una vez que tengamos clarito qué es el tema y qué es el rema, nosotros vamos a tener una idea. Ah, perfecto. El tema tiene poca información. Vamos a decir, pongamos un ejemplo, las plantas. Ese es mi tema. De ese tema yo voy a extraer, voy a generar, voy a sacar, voy a formar oraciones. Entonces, eso es rema, información nueva que se van aportando a lo largo del desarrollo de la misma. Entonces, la información que se dice del tema. A partir del tema, yo voy a generar, yo voy a sacar información. Entonces, a partir del tema, yo voy a ver cuántos remas puedo tener. Bien. Para ello, existen clases o tipos de progresión. ¿Cuáles son esos tipos o clases de progresión? Tenemos la progresión lineal, la progresión constante, la progresión derivada y la progresión compleja. Esto, recuerden que es una evolución. Esto va generando una y otra idea hasta que existan, ¿verdad? Una coherencia en el texto. Estudiaremos ahora lo que es la progresión lineal. Algo lineal. ¿Qué es algo lineal? Algo que lleva, es como una línea, ¿verdad? Es una línea que no se rompe, que va seguida, que no tiene interrupciones, que va
en suceso constante. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en la progresión temática, cada tema surge del rema de la frase. ¿Cómo así, profesora? Bien. En la progresión lineal, nosotros vamos a tener una información nueva. A esta información se le va sumando otra. Entonces, a esta otra, a la anterior, sin alteraciones en la secuencia. ¿Cómo así, profesora? Bien, tengo mi tema. Inicio a generar ideas, a generar información. De ese tema voy a extraer varios remas, o sea, varios, voy a hablar de las plantas. Vamos a decir, las plantas nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿verdad? Entonces, las plantas necesitan agua, luz, sol, calor y un poquito de amor, como dice una poesía de los niños de kinder, para vivir. Entonces, eso va generando, del tema va generando más y más y más información. Entonces, de una información se genera la otra. ¿Dónde nosotros podemos, como ejemplo, encontrar una progresión lineal? En las narraciones. Cuando usted ve una narración, cuando usted ve un texto que es una narración, ahí le están dando el tema y de ese tema, ¿verdad? Se va formando. Vamos a decir que están como dando una información donde usted va a redactar las características, o sea, está usted haciendo como una redacción, va a redactar esas anécdotas. Entonces, eso es progresión lineal, que del tema se genera una nueva información y de esa nueva información sale otra y va, pero todo tiene que ser coherente, todo tiene que ser que lleve sentido, no nada tiene que ser que voy a hablar de algo por acá y me voy a salir por acá, entonces ya eso no es algo lineal. Entonces, en la progresión temática vemos la parte esa lineal, ¿verdad? Que del tema surge una nueva idea y que de esa idea surge algo. Vamos a ver, les hablaba allí hace un momento que el ejemplo es de las narraciones, pero yo también puedo decir un ejemplo. Presten atención, jóvenes. Jaimito fue a comprar bananas y manzanas. Ese es mi ejemplo. Juanito fue a comprar bananas y manzanas. Analicen, piensen un poquitito. ¿Cuál es el tema? ¿Cuál será el tema aquí? ¿Cuál será? La profesora me acaba de decir que Juanito fue a comprar bananas y manzanas. ¿Cuál es el tema ahí? ¿Cuál es la idea que se me da? ¿De quién se está hablando? De Juanito. Entonces, Juanito es mi tema. Pero de Juanito, que es mi tema, yo saqué otras cosas y que dije que fue a comprar bananas y manzanas. ¿Qué es eso? Fue a comprar bananas y manzanas. Mi rema. ¿Qué es la rema? Recordemos que rema son la nueva información. Se va generando información. Me está informando qué es lo que está haciendo Juanito. Punto seguido. Las frutas estaban riquísimas. Sigo, todo lineal. Juanito fue a comprar bananas y manzanas. Punto seguido. Las frutas estaban riquísimas. ¿De qué estoy hablando? ¿Cuál es la idea? ¿De quién estoy hablando? ¿Cuál será mi tema? Me pongo a pensar.
Ah, las frutas. En este caso ahora estoy hablando de las frutas que estaban riquísimas. ¿Cuál es mi tema allí? Las frutas. ¿Qué digo de las frutas? Que estaban riquísimas. Ese es mi rema, es la nueva información. Entonces, fíjense, dentro de esto nosotros podemos, ¿verdad? Extraer. Al inicio se habló de Juanito, que fue a comprar bananas y manzanas. La oración que sigue dice frutas. Entonces ahí cambia el tema, pero no se aparta, no se aleja de lo principal. Entonces, eso es una progresión lineal. Cuando hablamos de progresión constante, cuando decimos con el mismo tema, pero diferentes remas. A un mismo tema se le agregan en cada enunciado informaciones nuevas. Entonces, de cada eso vas desarrollando, vas viendo cómo vas a generar otra información. Si yo les digo a ustedes, Jaimito fue a comprar frutas, punto. También sacó al perro a pasear y cortó el pasto. Juanito fue a comprar frutas, también sacó al perro y cortó el césped. Entonces, eso es constante. Tengo el mismo tema que es Jaime, pero van diferentes remas. ¿Cuáles son los diferentes remas? De ese tema de que es Jaimito, yo estoy sacando que él fue a comprar frutas, que él también sacó al perro y que cortó el césped. Entonces, el rema va, se va alargando, vamos a tener más. Entonces, eso es constante, algo que sigue, algo que no se queda. Pero jóvenes, recuerden que esto tiene que ser coherente, algo que tenga sentido. Yo no puedo formar, yo no puedo hacer, yo no puedo elaborar una información, una oración inventando cosas, inventando que no tienen sentido. Todo esto tiene sentido. Bien, vamos a ver lo que es progresión derivada. Progresión derivada presenta diferentes temas. Ajá, ¿cómo así? De un tema voy a sacar otro tema, pero recuerden que esto no se sale de lo que se quiere decir. Tiene coherencia. Tenemos aquí informaciones nuevas, pero de un tema general. Hablábamos de Juanito, podemos hablar de las plantas, ese es mi tema general. De ese tema general yo voy a extraer nuevas y nuevas ideas. Entonces van aquí, podemos decir que es la combinación de lo que es lineal y lo que es constante, van a derivarse. Las frases sucesivas comportan o comparten temas diferentes. Entonces, dentro de los derivados, nosotros que vamos a encontrar subtemas. Esos subtemas, ¿de dónde salen? Del tema general. Y de esta manera nosotros vamos a, ¿verdad?, a ver cómo nosotros vamos a ofrecer aquí una información compleja, completa, una información que no se puede salir. Entonces, aquí vemos que ya es el tema, es el rema y vemos que hay subtemas, pero que esos subtemas, profesor, quiere decir que hay temas diferentes, subtemas que tienen que ver con o tienen que estar relacionados con el tema, no puede desviarse. Bien,
Vemos entonces que existe una progresión compleja o que es compleja. Vamos a decir que una combinación compleja es, una progresión compleja es la combinación de los tres tipos principales. ¿Cuáles son los tres tipos principales de progresión? Hablamos de lineal, hablamos del constante y hablamos de lo derivado. ¿Qué dijimos de lineal? Que son informaciones nuevas que se van generando a la anterior. Aquí sin alteraciones. Entonces, aquí en las complejas es lo que vamos a hacer. Tenemos una información lineal que no que va a seguir paso a paso el tema con diferentes remas. Constante con el mismo tema, vamos a extraer diferentes remas, vamos a hablar, vamos a redactar, vamos a escribir, vamos a ideas y vamos a formar una progresión constante. Cuando hablamos de algo derivado que presenta diferentes temas a partir de información. Aquí, en el derivado, vamos a encontrar subtemas que no se debe alejar del tema principal que tiene que ver, pero son subtemas. Entonces, ¿qué es la compleja? Es la combinación de todas. Ya es un texto más complejo, ya es un texto más elaborado, más redactado, que ha evolucionado y que sus mecanismos y su procedimiento tienen mucha relevancia. Cuando hablamos de una ruptura, ¿qué conocemos nosotros por ruptura? Bien, aquí hablamos de ruptura, sabemos nosotros de una vez pensamos que es algo que se corta, que se acaba, que se termina. Pero, ¿qué es eso de ruptura temática? Es un elemento nuevo sin lazos. ¿Dónde? Dentro del contexto. Dentro del contexto no tiene lazos que lo vinculan por ningún lado. Imposible de relacionar. No hay por dónde. Esto sucede cuando tenemos un tema general eventual. Pasa. ¿Y qué viene a hacer? Entonces aquí se viene a dar un tema que va a formar parte nueva. Entonces, aquí vemos que tenemos otro tema que se introduce, ya se rompió, pero ya yo tengo mi información, ya yo tengo mi texto ya elaborado, bien desarrollado, entonces ya eso quiere decir que hay otro párrafo que yo voy a trabajar. Entonces, jóvenes, una vez que nosotros tengamos clarito lo que es progresión, lo que es tema, lo que es rema, lo que es ruptura, que sepamos cuáles son los 4 tipos de progresión, que sabemos que es el lineal, que sabemos que es el constante, que sabemos que es el derivado y que es el complejo, nosotros nos podemos sentar, analizar, a pensar y tomar de todo eso ideas para ponernos a redactar, a elaborar a un escrito, un texto. Una vez que usted sepa que el tema es la idea que tiene, con lo que se va a hablar y que el rema es lo que se dice de ese tema y que se van dando tantas y tantas cosas, usted está clarito. En todo escrito, nosotros tenemos una idea principal. ¿Y qué es eso? La idea principal no es más la que nos explica una parte del asunto del texto. Ella nos va a explicar, ella no nos va a decir
¿Qué es lo que nosotros queremos saber? No, ella nos va a dar una idea. Es la idea, por eso se dice idea principal, la que aporta información o explica. Ella va a formar un poco de información, no todo, porque recuerden que hay que redactar. Pero la idea principal debe tener relación con el texto y autonomía. ¿Qué es eso de relación con el texto? La idea principal debe decir algo del tema. No debe explicarlo todo, pero sí debe decir algo del tema. Ella debe explicar una parte del asunto del tema, pero sin dar detalles, sin dar mucha información, solamente nos va a dar un pantallazo. Debe tener autonomía. Ella no va a depender de nadie. Ella va a ser ella porque la idea principal no depende de otra idea. Es esa idea y se acabó. Por eso se dice idea principal. Entonces, si nosotros en un texto encontramos o no encontramos la idea principal, ese texto no se entiende. No se llamaría entonces un escrito, un texto, porque no tiene esa idea principal. Entonces, allí vemos, ¿verdad?, que la idea principal debe tener relación con el texto. Yo no puedo decir, esta es mi idea principal, pero eso no tiene nada que ver con el texto. Que debe tener autonomía, sí debe tener autonomía. Ella no depende de otra idea, es ella. Por eso se dice idea principal. Y la idea principal aporta información o explica una parte del asunto tratado. Entonces, jóvenes, este es el tema que nos corresponde el día de hoy y es el tema, ¿verdad?, de cómo nosotros podemos ahora sí tener una idea de cómo vamos a elaborar o vamos a redactar un texto, que debemos tener clarito que es un tema y que es un rema, que debo seguir cada paso de progresión, cada tipo de progresión lineal. Ya sé que hay una progresión lineal que va seguida una de la otra y que hay una progresión constante, que hay una progresión derivada y que hay una progresión compleja. La progresión compleja, pues ella sí aporta todo, ya es un texto elaborado, ya es un texto que no podemos decir que no tiene nada que ver, que no se relaciona, no podemos decirlo. Entonces, mis queridos y adorados estudiantes, esto es, recuerden bien lo que es una progresión temática, recuerden el ejemplo de Jaimito, vayan tomando eso como ejemplo para que usted pueda, cuando le corresponde, redactar textos argumentativos, descriptivos, usted ya tiene esa idea. Entonces, nada más que decirles pues que recuerden que la idea principal es la información que se me da y que esta debe tener, ¿verdad?, relación con el texto y debe tener autonomía. Usted, a partir de eso, de saber qué es progresión temática, qué es tema, qué es rema,
cuáles son los tipos de progresión, la idea principal y lo que debe tener, usted ya está listo para poder desarrollar y redactar un tema. No me queda más que decirle que hasta la próxima clase. Recuerden, esta semana el mensual y bendiciones.